Hola, a nuestro grupo nos correspondió hablar sobre el huracán Iota, ocurrido en las islas de San Andrés y Providencia el 16 de noviembre de 2020. Mi nombre es Rosalena Saltaren Helves y yo voy a hablar sobre la caracterización geográfica e histórica del territorio donde ocurrió el evento natural y la descripción del evento natural. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo de islas del Mar Caribe pertenecientes a Colombia, conformando el único departamento de este país sin territorio continental. La isla de San Andrés está conformada por una serranía longitudinal de norte a sur con bosques cocoteros cuya elevación máxima es de 85 metros, una colina llamada La Loma. San Andrés es producto de sedimentos calizos recientes y su extensión total de norte a sur es de 13 kilómetros, mientras que de este a oeste tiene 3 kilómetros de extensión. La isla de Providencia es de relieve de colinas con elevaciones hasta de 550 metros sobre el nivel del mar, como el Alto Pic en la parte central de la isla. La isla es un producto de un volcán andesítico extinguido durante el periodo del Mioceno medio y superior. La isla tiene una dimensión de 7 kilómetros de largo por 4 de ancho. El archipiélago en general carece de corrientes de agua dulce, excepto la isla de Providencia. Por tal motivo tiene gran importancia las aguas subterráneas que son aprovechadas al máximo. En la actualidad, la isla de San Andrés cuenta con una planta desalinizadora que surte parcialmente de líquido a la población. Por su localización en la zona intertropical, el archipiélago se caracteriza por las altas temperaturas que registran un promedio anual de 27.3 grados centígrados. La influencia de los vientos alisios que soplan del noroeste determinan en parte las épocas lluviosas que comienzan en el mes de mayo y alcanzan su máximo en los meses de octubre y noviembre, prolongándose hasta diciembre. Durante estos meses se registra el 80% de la lluvia anual. Las altas temperaturas y los vientos se conjugan en un clima cálido semihúmedo. A pesar de estar ubicada en el abierto Mar Caribe, no es frecuente que el archipiélago esté en el curso de huracanes y tormentas tropicales. Sin embargo, ello no la pone por fuera de las consecuencias de los mismos. En 1510, España tomó posesión oficial de las islas, pero no promovió asentamientos en ellas porque los conquistadores estaban más preocupados en someter las áreas continentales. En 1544, la corona las pone bajo jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. El archipiélago apareció señalado por primera vez en una carta universal de autoría anónima, datada de 1527. Entre 1629 y 1630 se datan los primeros asentamientos europeos en el archipiélago. Se trataba de colonos ingleses que llegaron de Bermudas y Barbados, pero que en 1775 fueron expulsados por el teniente Thomas O'Neill bajo la autoridad del virrey Antonio Caballero y Góngora. Durante la Guerra de la Independencia, las islas, que hasta entonces seguían leales a la corona española, continuaron sus relaciones comerciales y de autoridad con la sede colonial, pero entre 1818 y 1821, el francés Louis Aury tomó las islas y se puso al servicio de las tropas de Simón Bolívar. El 23 de junio de 1822 se izó por primera vez la bandera de Colombia en las islas y los cabildos de San Andrés y Providencia firmaron su adhesión a la Constitución de Cúcuta. En 1912, y tras una campaña dirigida por Francis A. Newbold, fue aprobada la Ley 52 del 26 de octubre, que creó la Intendencia de San Andrés y Providencia como territorio nacional separado del departamento de Bolívar. Los gobiernos de Colombia y Nicaragua firmaron el 24 de marzo de 1928 el Tratado de Esguerra-Bárcenas, en el cual el país suramericano reconocía a Nicaragua la soberanía sobre la costa de los Mosquitos y el país centroamericano reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 5 de mayo de 1930 se firmó el protocolo que confirmaba el Tratado de 1928. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla declaró a San Andrés puerto libre en 1953, lo cual transformaría la isla en centro comercial y turístico. En 1980, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928. Anunció que llevaría el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para probar que el archipiélago correspondía a la soberanía de su país. Ante esto, Colombia ratificó la validez de los tratados. El 6 de diciembre de 2001, el gobierno de Nicaragua oficializó la demanda que reclamaba ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya soberanía sobre el archipiélago y alegaba que Colombia no tenía ningún título legal de soberanía sobre el área. En 2003, Colombia presentó ante la Corte las excepciones preliminares para contradecir los alegatos nicaragüenses. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia dio su fallo oficial.
En dicha declaración, la Corte estableció que el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 eran válidos y que por lo tanto la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Prudencia y Santa Catalina eran incuestionables. Un huracán es un viento de fuerza extraordinaria que forma un torbellino y gira en grandes círculos. El huracán suele originarse en las zonas tropicales y desde el momento de su nacimiento comienza a expandir su diámetro. Existen una serie de causas y de disposiciones favorables para que se produzcan estos huracanes. Una de ellas es el agua caliente. El agua caliente de los océanos proporciona la energía necesaria para que una tormenta se convierta en un huracán. Normalmente la temperatura del agua que se encuentra en la superficie debe ser igual o superior a los 26 grados Celsius para que se pueda formar este fenómeno atmosférico. El otro ingrediente es el viento, que no cambie demasiado en velocidad o en dirección a medida que asciende hacia el cielo. Los vientos que cambian mucho con la altura pueden destrozar las tormentas. El giro. La rotación de la Tierra eventualmente le da movimiento en forma circular a este sistema que comienza a girar y desplazarse como un gigantesco trompo. Este giro se realiza en sentido contrario al de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido favorable en el hemisferio sur. La humedad. El huracán necesita la energía de evaporación como combustible y para ello tiene que haber mucha humedad. La humedad se da con mayor facilidad sobre el mar, de modo que su avance e incremento en energía ocurre allí más fácilmente, debilitándose en cambio al llegar a tierra firme. La estructura de un huracán. El ojo es el centro de la tormenta. En esta área los vientos son suaves, el cielo está parcialmente nublado y a veces existe la posibilidad de tener claros. La pared del ojo es un anillo de tormentas que giran alrededor del ojo. Aquí los vientos son más fuertes y la lluvia es más pesada. Las bandas de lluvia. Bandas de nubes y de lluvia que expanden desde la pared del ojo del huracán. Estas bandas se extienden por cientos de millas que pueden contener tormentas eléctricas o incluso tornados. Para medir la intensidad de los vientos en los huracanes se usa la escala de Saffir-Simpson que se divide en 5 categorías. La categoría 1 va de 119 a 153 km por hora, sin daños en las estructuras de los edificios. La categoría 2 de 154 a 177 km por hora presenta daños en tejados, puertas y ventanas. La categoría 3 de 178 a 209 km por hora, daños estructurales en edificios pequeños. La categoría 4 de 210 a 249 km por hora, daños generalizados en estructuras protectoras. Y categoría 5 de 250 km por hora en adelante, destrucción de tejados completos en algunos edificios. Hola, mi nombre es Heidi Karina Jerez Reyes y yo les voy a hablar sobre la descripción específica de la tragedia, los impactos generados y la reacción de los organismos institucionales de socorro. La madrugada del 16 de noviembre de 2020, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufrió los embates del huracán Iota. El huracán no suponía un gran riesgo para las islas, pero acabó por sorprender al gobierno nacional, al gobierno local y sin duda a los raizales, isleños y residentes cuando se acercó mucho más al archipiélago de lo que se había previsto y pasó de categoría 2 a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson que mide la velocidad de los vientos. Las afectaciones no fueron las mismas en las 3 islas. San Andrés, con 26 kilómetros cuadrados y una población estimada de 100.000 habitantes, recibió los impactos del huracán Iota con más fuerza en la parte sur de la isla. La carretera circunvalar quedó destruida, cientos de palmeras y árboles caídos, algunas casas destechadas con goteras y otras destruidas. La situación fue más crítica en la isla de Providencia, 17 kilómetros cuadrados, y Santa Catalina, 1 kilómetro cuadrado, que se encuentran a unos 93 kilómetros de la isla de San Andrés. El huracán pasó a menos de 12 kilómetros con una velocidad de 250 kilómetros por hora y destruyó todo a su paso. Dejó más de 6.000 habitantes damnificados, 4 muertos y el 98% en la infraestructura destruida. A diferencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acabaron completamente devastados y sus habitantes quedaron a la deriva. Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, de las 1.295 casas evaluadas en Providencia, 78 casas mantuvieron sus cimientos y el restante quedaron completamente destruidas.
Esto hizo evidente la necesidad de un plan para salvaguardar a la gente y recuperar la infraestructura. Las autoridades nacionales y locales hicieron presencia en el archipiélago y se recibieron miles de donaciones. Incluso muchos provincianos se han visto empujados a abandonar sus casas y pertenencias por las condiciones precarias y trasladarse a San Andrés, inicialmente albergues de paso. No sobra decir que el huracán encontró al archipiélago en una situación vulnerable. La pandemia y los confinamientos sumieron a la isla en una crisis económica por su dependencia casi exclusiva al turismo. Esto, sumado al desastre natural, tiene al archipiélago en una situación asfixiante, tanto social como económicamente. Acciones de la Cruz Roja Colombiana en el archipiélago. Se dieron 287 consultas de medicina general, 22 atenciones de primeros auxilios, consultas psicológicas, plantas de agua para tratamiento, miles de litros de agua potable, campaña de donaciones en especie. Según la directora de Prosperidad Social y gerente de la reconstrucción de Providencia, Susana Correa, se entregaron más de 2.500 kits de alimentación, más de 2.800 kits de aseo, más de 2.300 carpas, además de 1.950 toldillos y 1.275 frazadas, al igual que carpas. Para adelantar las labores de limpieza y remoción de escombros en Providencia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre desplazó 3 volquetas, 2 pajaritas y un montacargas, e igualmente para las actividades de distribución y abastecimiento de agua se movilizaron 2 carrotanques de agua con capacidad de 22.000 litros cada uno. Con el apoyo del Ejército, la Policía y la Defensa Civil y autoridades locales, se avanzaron en las labores de limpieza y recolección de escombros, en lo que el momento, además de despejar las vías, se han habilitado 3 lotes como puntos de acopio. En enero de 2021, el gobierno indicó que arrancaría el Plan 100 para terminar la reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, en octubre pasado, la Financiera de Desarrollo Territorial reportó que solo se había sido entregado el 47% de las viviendas para las afectaciones en Providencia. La Contraloría, por su parte, alertó que el avance en reconstrucción en San Andrés es mínimo. Después de los huracanes Eta e Iota, se reportaron 2.542 viviendas afectadas, de las cuales a la fecha de hoy ya han finalizado 186 viviendas con reparaciones. De esas, 113 son las que tenían daños leves. De las moderadas no se ha reportado ninguna y de las severas tampoco. Hay 73 que se han reportado por personas que lo han hecho con recursos propios. Hay 7 más que están interviniendo con recursos propios también. Hay 33 viviendas nuevas finalizadas con construcción total que han sido aportadas por empresas privadas. Postobón dio la mayoría de las donaciones, donó 28 viviendas y están a la espera de otras 15 por parte de Celsia. Hay otras 15 que aún no se han caracterizado e identificado. Además, 84 viviendas quedaron por fuera del registro de evaluación de daños, análisis y necesidades. Buenas, mi nombre es Andrea Rodríguez Niño y les voy a hablar sobre la recuperación de San Andrés y Providencia y algunas recomendaciones. Iván Duque, el presidente actual, aseguró que su gobierno estructurará un plan para la reconstrucción del archipiélago en un periodo de 100 días. Y en 100 días, el gobierno incumplió lo prometido. La situación humanitaria en Providencia es muy delicada y se pronosticaron otros huracanes. Un rotundo fracaso ha sido la recuperación del archipiélago, tanto el de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego del desastre producido por el huracán Iota el pasado 16 de noviembre del año 2020. Esta es la conclusión de la audiencia pública realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la isla. Para el representante del partido Alianza Verde, León Freddy Muñoz Lopera, el gobierno no solo incumplió su promesa de terminar la reconstrucción en 100 días, sino que además el proceso de reconstrucción ha sido exageradamente lento. La distancia, el clima e incluso culpar a los habitantes de exigir viviendas adecuadas para las condiciones climáticas de las islas, son algunos de los argumentos del gobierno para su incumplimiento.
Otra de las dificultades manifestadas en esta audiencia pues es que el plan de reconstrucción fue pensado desde Bogotá, sin tener en cuenta a los habitantes de la isla, y recuperar a San Andrés y Providencia pues se convirtió en una oportunidad de negocio y no en una obligación del gobierno de restaurar la vida económica y social de estas islas del Caribe colombiano. La isla de Providencia tiene una extensión de 17 kilómetros cuadrados y en ella habitan unos 5.000 habitantes. Entonces, ¿por qué no está reconstruida? ¿Qué pasa con los damnificados del huracán? Son algunos de los cuestionamientos que se repitieron en esta audiencia pública. Entonces, con lo cual se concluye que aún se encuentran en proceso de recuperación tanto los habitantes como sus ecosistemas. Pasando a las recomendaciones por aquí, ¿qué hacer en un huracán? Antes de este evento, se debe consultar las autoridades de protección civil para saber si se encuentran en zona de riesgo, proteger ventanas, puertas, así como asegurar exteriores y toldos. También se debe asegurar objetos sueltos en el techo de la casa como antenas, tinacos o tendederos. Tener un botiquín de primeros auxilios, radio, lámparas, pilas, velas y herramientas básicas, eso es primordial, muy esencial. Desconectar los aparatos eléctricos también, prioritario. Guardar documentos importantes en un contenedor impermeable. Juntar recipientes para almacenar suficiente agua. Abastecerse de alimentos no perecederos pues para varios días. Tener a la mano pues, los teléfonos y contactos de protección civil local y detectar un refugio temporal. Luego, durante un huracán, pues se debe permanecer en casa siempre y cuando sea seguro. También se debe abandonar el hogar en caso pues, de que las autoridades así lo determinen. No cruzar arroyos ni corrientes de agua formadas por las lluvias, ya sea en auto o caminando. Y después de este evento, se debe asegurar de que todos los miembros de la familia se encuentran bien, revisar las condiciones de la vivienda como la instalación eléctrica, tuberías de agua y gas, informar a las autoridades si la vivienda resultó afectada. También se debe desalojar el agua estancada para evitar pues así plagas y mosquitos. Y por último pues extremar las medidas de higiene en alimentos. Con el inicio de la noche, en San Andrés comenzó una de las jornadas más difíciles por las que ha atravesado la isla. Más de 4 horas de fuertes vientos y lluvias torrenciales confirmaban la llegada del huracán Iota al archipiélago. En la madrugada, funcionarios del IDEAM lo monitoreaban. Los fuertes vientos hacían prever lo peor, que Iota había subido de categoría. Al amanecer, la magnitud de la tragedia salió a la luz. Lamentablemente por la caída de los árboles en las calles no tienen vía para llegar a rescatarlos. Decenas de árboles caídos, casas desechadas y vías cerradas por toda la isla de San Andrés hacen parte de los estragos que deja el huracán Iota a su paso por el archipiélago. Bueno, la verdad ha sido terrible la situación. He vivido en este sector toda mi vida y nunca se me había presentado una situación así. Es horrible, difícil de relatar lo que pasó, ver cómo las olas llegaban y llevaba la casa, se llevaba todo lo que había en la casa. La impotencia es grandísima, no podemos hacer nada. En última vez nos tocó salir corriendo con el temor de que la casa se nos cayera encima. Entonces, literal, quedé en la calle. Todo se mojó, la cama no sirve, los colchones no sirven, todo lleno de tierra. La casa, como usted puede ver, está totalmente destruida. No tengo nada. Tenía un negocio, tenía una tienda, todo eso se lo llevó el mar. Esta es una expedición que está
convocando la mejor capacidad científica que tiene la institucionalidad del país a través del Sistema Nacional Ambiental para traer ese conocimiento científico, esa capacidad científica y dirigirla rápidamente a orientar decisiones de política pública estratégica, política pública que tiene que salir rápidamente porque la gente está necesitando soluciones en la isla. Los individuos que están más hacia adentro del bosque, que corresponden a otras especies, actualmente están reverdeciendo y digamos no presentan mayor problema en su recuperación. Excelente porque estoy aportando mi granito de arena para la recuperación. Estoy comprometido con el proceso porque es lo que a mí realmente me gusta, me considero como parte del ambiente, del entorno y es más, es el sitio donde yo nací, crecí y tengo que velar por eso porque aquí es donde está el progreso para las futuras generaciones.